Imagina que estás parado al pie de una montaña imponente. La pared rocosa se eleva abruptamente hacia el cielo sobre ti. La emoción de la anticipación se mezcla con un toque de miedo mientras comienzas tu ascenso, tus manos aferrándose a la roca áspera y fría. Tus sentidos se agudizan con cada paso, con cada respiración. La emoción, la libertad. Es embriagador. Pero ¿qué pasa cuando esa delgada línea entre la aventura y la catástrofe se rompe? Hoy exploramos las historias de escaladores que enfrentan el desafío definitivo. Ya sea una escalada rutinaria que salió mal, una celebración que terminó en tragedia o una leyenda que tuvo su última caída. Estas historias nos recuerdan lo delgada que es la línea que separa el triunfo de la tragedia. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. En una brillante mañana de agosto de 2014, Brad Parker salió a escalar la Cathedral Peak de Yosemite con su novia, Janie Dyle. El aire estaba fresco, el cielo despejado y la imponente roca se alzaba ante ellos, invitando a la aventura. Al llegar a la cima después de una escalada desafiante con cuerdas y equipo de escalada, Brad le propuso matrimonio a Janie y ella aceptó. Estaban llenos de alegría, rodeados de vistas impresionantes en lo que Brad llamó el día más feliz de mi vida. Pero él no sabía que, trágicamente, sería el último. Con el corazón aún emocionado por el compromiso, Brad decidió intentar otra escalada esa tarde, Matt's Crest. Ahora, la cresta de Matt es una larga y angosta cresta que parece la columna vertebral de un gigante extendiéndose por el cielo. Se extiende muy por encima del suelo, con caídas empinadas a ambos lados que pueden revolverte el estómago con solo mirarlas. El sendero en sí es una mezcla de granito áspero que ofrece buen agarre y zonas lisas y resbaladizas que son difíciles de atravesar. Es una ruta popular para los escaladores porque ofrece vistas increíbles de los espacios abiertos y salvajes de Yosemite mientras serpentea por el cielo. A los escaladores les encanta por sus vistas impresionantes y Brad no fue la excepción. Él había recorrido esta cresta muchas veces antes, disfrutando cada vez de la emoción y del paisaje impresionante que lo rodeaba. Como de costumbre, Brad comenzó a cruzar la cresta de granito con confianza. A diferencia de la escalada que acababa de hacer con su nueva prometida, Brad no llevaba cuerdas ni equipo de escalada, lo que en el deporte se conoce como escalada libre en solitario. Se movía a un ritmo constante, cada paso y colocación de la mano era deliberada y segura. Sus manos encontraban grietas para sujetarse, y sus pies se apoyaban en puntos sólidos. Su cuerpo se inclinaba hacia la roca como si la abrazara. Brad navegaba por las diferentes texturas de la cresta, agarrándose aquí de las partes más ásperas que ofrecían buen agarre, y luego equilibrándose cuidadosamente en las secciones más lisas y desafiantes. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza coreografiada entre él y la montaña. De vez en cuando se detenía para analizar la ruta que tenía por delante y planear sus próximos movimientos, siempre consciente de la caída vertical que estaba a solo un paso en falso. Este era su elemento, donde prosperaba, avanzando hacia arriba y adelante con una concentración tranquila que dejaba claro que era un escalador experimentado que se sentía como en casa en las alturas. Otros escaladores observaban a Brad desde la distancia, admirando su habilidad mientras recorría la ruta familiar. Pero a medida que las sombras de la tarde se alargaban, sucedió algo inesperado. En un momento, Brad era una silueta contra el vasto cielo, una figura segura y elegante sobre la estrecha cresta. Al siguiente pareció dudar. Nadie sabe exactamente qué pasó después. Tal vez su pie buscó un apoyo que no estaba ahí, o quizá la roca lo traicionó cediendo bajo su peso. En un instante perdió el equilibrio. Los brazos de Brad se agitaron brevemente mientras intentaba recuperar el equilibrio, pero el impulso estaba en su contra. Hubo un segundo que detuvo el corazón en el que parecía que podría recuperarse, un testimonio de su experiencia y reflejos rápidos. Pero entonces la gravedad tomó el control, alejándolo de la cresta. Cayó rápidamente, su cuerpo desapareciendo de la vista de los espectadores atónitos. Hubo un silencio terrible en la cresta donde, solo unos segundos antes, se escuchaban los suaves sonidos de los movimientos cuidadosos de Brad. Solo se escuchaba el susurro del viento mientras los otros escaladores asimilaban lo que acababa de suceder. La realidad golpeó con fuerza. La cresta estaba vacía donde Brad había estado escalando. La tragedia del momento era cruda e inmediata. Dejando a quienes lo presenciaron en estado de shock e incredulidad, el escalador, surfista, ciclista, instructor de yoga y gran viajero de 36 años había caído 300 pies hasta su muerte, horas después de despedirse de su nueva prometida, dejando a su familia y a decenas de amigos preguntándose qué salió mal.
Los equipos de búsqueda y rescate se apresuraron al lugar tan rápido como pudieron, pero el terreno rocoso hizo que su trabajo fuera muy difícil. Para cuando lo alcanzaron, ya era demasiado tarde. Brad ya había fallecido. Debido a la hora y al terreno difícil, tuvieron que esperar hasta la mañana siguiente para traer su cuerpo de regreso en helicóptero. ¿Qué había pasado? Brad, como le decían sus amigos, era un escalador experimentado, lleno de vida y siempre parecía tener todo bajo control. Y en realidad, lo más probable es que así fuera. Nadie podría haber anticipado que un escalador tan hábil y precavido como Brad tuviera un destino tan repentino y trágico. Pero ese es el peligro de la escalada en roca, y especialmente del free solo. Solo necesitas cometer un error una vez. Es un deporte que combina la emoción de la altura con el reto de la resistencia física. La escalada en roca consiste básicamente en subir, bajar o cruzar formaciones rocosas naturales o muros artificiales de escalada. Requiere usar tus manos y pies para moverte por la roca, a menudo estando asegurado con cuerdas, arneses y otro equipo de seguridad. La escalada libre en solitario es un tipo especial de escalada en roca, donde el escalador no utiliza cuerdas ni equipo de seguridad. Esto lo hace muy peligroso, porque si el escalador se cae, no hay nada que lo detenga. Escaladores famosos como Alex Honnold han realizado algunas increíbles escaladas libres en solitario alrededor del mundo. La escalada en roca exige no solo fuerza física y agilidad, sino también fortaleza mental y técnica precisa. Los escaladores deben encontrar o crear su propio camino por la pared de roca, decidiendo dónde colocar las manos y los pies y descubriendo la mejor manera de usar el peso de su cuerpo para avanzar. Dependen en gran medida de equipo especializado como los mosquetones, que son aros de metal con compuertas de resorte usados para conectar partes del equipo de escalada y dispositivos de aseguramiento que ayudan a manejar la cuerda durante la escalada. Los riesgos involucrados en la escalada en roca son significativos. El más obvio es el riesgo de caer. Incluso con la mejor preparación y precauciones, un pequeño error o un resbalón puede provocar una caída. Factores como rocas sueltas, cambios repentinos de clima o una distracción pueden convertir una escalada normal en una situación peligrosa rápidamente. Luego está el riesgo, raro pero posible, de una falla en el equipo, por lo que los escaladores deben revisar y mantener su equipo regularmente para asegurarse de que esté en buenas condiciones. Y para ponerle la cereza al pastel, el esfuerzo físico de escalar puede causar fatiga, lo que podría afectar el juicio o la capacidad física del escalador, aumentando el riesgo de un accidente. Para los escaladores en solitario como Brad, estos riesgos son aún mayores porque escalan solos y sin equipo. No tienen a nadie que los ayude si se caen o que les ayude a tomar decisiones. Y esto añade más desafío porque tienen que manejar el miedo y el estrés por sí mismos. Lo que hace que la historia de Brad sea escalofriante no es solo el final abrupto de lo que debería haber sido uno de los días más felices de su vida, sino lo rápido que la alegría se convirtió en dolor para todos los que lo conocían. Pero la historia de Brad no es la única con un final impactante. El deporte de la escalada en roca tiene un historial aterrador de muertes, algunas con cuerdas y otras sin ellas. El 2 de junio de 2018, los guardabosques del Parque Nacional de Yosemite recibieron llamadas urgentes al 911 de varias fuentes sobre un trágico incidente que ocurría en la imponente cara de granito del Capitán. Fue una llamada de auxilio hecha temprano esa mañana para dos escaladores muy conocidos y altamente experimentados, Jason Wells, de 46 años de Boulder, Colorado, y Tim Klein, de 42 años de Palmdale, California. Jason y Tim eran amigos de toda la vida y compañeros de escalada que se conocieron en la universidad en San Diego, y desde entonces habían conquistado juntos muchas de las escaladas más desafiantes del mundo. Ambos eran escaladores excepcionalmente hábiles, cada uno con décadas de experiencia que incluían numerosos ascensos exitosos a El Capitán, una de las paredes de granito más imponentes del mundo. En ese día fatídico decidieron ascender la Salate Wall, una ruta alta y conocida de 35 largos en la cara de granito de 3000 pies de El Capitán. En la escalada en roca, un largo es una parte de la escalada entre dos puntos de descanso. En estos puntos, los escaladores pueden tomar un descanso, reagruparse o cambiar de líder. Cada largo se escala usando una sola cuerda, que normalmente mide entre 50 y 60 metros de largo. Los escaladores terminan un largo, se aseguran en el punto de aseguramiento y luego escalan el siguiente largo. Ahora, la pared Salate era famosa por su enorme extensión y el desafío técnico que representa. Un escalador legendario incluso la describió como caminar sobre una hoja de vidrio.
Pero si alguien podía manejar esta ruta, eran Jason y Tim. Ya habían escalado esta ruta varias veces antes, y sus movimientos estaban perfectamente sincronizados gracias a años de escaladas juntos. No era raro que la pareja escalara la formación de 3000 pies, una pared, que le toma a la mayoría de los escaladores experimentados varios días, varias veces juntos en el mismo fin de semana, o a veces 2 veces en un solo día. El 2 de junio, Tim y Jason se despertaron temprano y fueron al puente El Cap para encontrarse con otro amigo, Kevin Prince. Tim y Jason usualmente escalan juntos, pero esta vez habían invitado a Kevin, un residente médico que Tim conoció en 2009 mientras trabajaba con el equipo de búsqueda y rescate de Yosemite. La mañana comenzó con los preparativos habituales, revisión de equipo, discusión de la ruta y la anticipación compartida de una escalada que ambos amaban. Llegaron a la base de El Cap justo después de que salió el sol. Eligieron escalar por la ruta Free Blast, como lo habían hecho muchas veces antes. Escalaron en lo que Kevin llama estilo oruga. Jason y Tim estaban conectados por una cuerda, y Tim y Kevin por otra. Jason subía un largo, ataba la cuerda a un anclaje. Luego Tim lo seguía, usando ayudas de escalada para subir por la cuerda hasta llegar al anclaje. Luego se aseguraba, preparaba la cuerda de Jason para la siguiente sección y acomodaba la segunda cuerda para que Kevin subiera. Esto muestra cuánto confiaban el uno en el otro porque esta forma de escalar puede ser muy arriesgada. Por otro lado, este método permite a los escaladores ascender rápido, lo que puede ahorrar tiempo pero aumenta los riesgos si uno de los escaladores tiene problemas. La ausencia de puntos de seguridad fijos significa que no hay nada que detenga una caída de inmediato, haciendo que cualquier error sea potencialmente catastrófico. Los tres subieron rápidamente por la roca, que les resultaba tan familiar como su trayecto diario al trabajo. Para el tercer largo, Jason había alcanzado a 2 jóvenes escaladores, Jordan Cannon y Jeremy Schomburn, quienes estaban intentando una escalada libre en una ruta cercana. Después de un breve descanso, el grupo continuó la escalada, dejando atrás a Jordan y Jeremy. Mientras el grupo ascendía, Jason y Tim se movían rápidamente, ya que ya habían hecho esto muchas veces antes. Habían escalado unos 30 metros de terreno fácil antes de llegar a la parte más difícil de la escalada, una sección de roca conocida como Half Dollar. Aquí tuvieron que abrirse paso por una fisura stretch a casi 300 metros del suelo. Este punto es donde la escalada se volvió técnicamente desafiante, ya que requiere que los escaladores se abran paso por fisuras estrechas y salientes de roca. Pero Jason y Tim escalaron esta sección simultáneamente, lo cual fue posible gracias a su alto nivel de habilidad y la profunda confianza en las habilidades del otro. Como era de esperarse, Jason y Tim llegaron a la cima del Half Dollar sin ningún problema. En la cima, Tim fijó la cuerda de Kevin a un anclaje para que él pudiera seguirlos, usando la misma ruta. Pero mientras Kevin escalaba, no podía ver a Jason y Tim debido a las formaciones rocosas. Mientras tanto, Jason y Tim decidieron seguir avanzando. Entraron en un tramo más fácil que los llevó a Mammoth Terraces, la parte más sencilla de la ruta. Esta sección era tan fácil que Tim y Jason a menudo la escalaban al mismo tiempo. Desafortunadamente, esa decisión resultaría tener consecuencias terribles. La escalada iba bien, cuando de repente todo salió terriblemente mal. Alrededor de las 8:05 am, Kevin, el tercer miembro del grupo, todavía estaba escalando el Half Dollar cuando escuchó ruidos repentinos y alarmantes. Miró hacia arriba y vio 2 cuerpos cayendo por el aire, a menos de 15 metros de distancia. Su cuerda, que debería haberlos detenido, se atoró en una roca pero luego se rompió. Ambos hombres cayeron aproximadamente 300 metros hasta el suelo. Kevin corrió hacia la cima, esperando que los escaladores que cayeron no fueran Tim y Jason. Cuando llegó a un lugar desde donde podía ver la ruta de arriba, se dio cuenta de que podría haber sido ellos. Llamó al 911 para reportar el accidente. El impacto de su caída fue devastador. Los guardabosques y los equipos de búsqueda y rescate, alertados por las llamadas, respondieron rápidamente. Llegaron a la base de El Capitán, donde Jason y Tim habían caído, pero rápidamente se hizo evidente que no se podía hacer nada. La fuerza del impacto al caer desde esas alturas es fatal. Jason Wells y Tim Klein eran escaladores muy conocidos y respetados. Las investigaciones preliminares concluyeron que en algún momento durante su ascenso, algo salió mal. Quizá fue un resbalón, una presa que no agarraron bien, o un equipo que falló bajo una tensión inesperada. Los detalles exactos siguen sin estar claros. Un informe de accidente más detallado de los guardabosques de Yosemite sugirió después que Tim y Jason no habían colocado ningún equipo de protección en la sección donde cayeron.
Lo fácil que era escalar en ese terreno pudo haberlos llevado a usar menos protección, pero desafortunadamente, una caída sin protección a esa altura puede tener consecuencias catastróficas. Ahora bien, Tim y Jason no eran imprudentes. Eran escaladores experimentados que amaban escalar. Pero sin importar cuán experimentado o cuidadoso seas, todo escalador está sujeto a las mismas leyes de la gravedad y la naturaleza. Más inquietante aún, su accidente marca el accidente número 25 con resultado fatal en el capitán. Sí, escuchaste bien, 25º. A pesar de lo que podrías esperar, la escalada deportiva es sorprendentemente arriesgada. Las estadísticas muestran que más de 100 accidentes de escalada ocurren cada año solo en el Parque Nacional de Yosemite, y de estos, entre 15 y 25 requieren importantes esfuerzos de rescate. Podrías pensar que esto suena a una locura. Entonces, ¿por qué los escaladores de roca toman este riesgo conscientemente? Para Brad Gilbright, el atractivo de la escalada venía de su combinación única de desafío físico, disciplina mental y la profunda conexión con la naturaleza. Brad era una leyenda en la comunidad de escaladores de roca. Era un reconocido escalador estadounidense de solo libre, que practicaba la escalada no solo como un deporte, sino como una forma de vida. Nacido en California en 1988, la pasión de Brad por la escalada comenzó desde muy joven. Para cuando tenía 6 años, ya estaba escalando alturas que harían que la mayoría de las personas se marearan. Persiguió la escalada con un fervor que lo llevó a abandonar la universidad comunitaria, eligiendo en su lugar dedicar toda su vida a conquistar cumbres por toda Norteamérica. Para apoyar sus expediciones de escalada, Brad vivía en su Honda Civic y trabajaba en varios empleos ocasionales. Su estilo de vida era un testimonio de su dedicación. Todo se trataba de la escalada. Lo que hacía que Brad se destacara entre sus compañeros era su habilidad excepcional en la escalada libre en solitario. Como mencionamos antes, la escalada libre en solitario es un tipo de escalada en roca, donde el escalador asciende sin usar cuerdas, arneses ni equipo de protección. Es solo el escalador, sus zapatos de escalada y la pared de roca. Este estilo de escalada se considera la forma más pura y atrevida del deporte, porque no hay equipo de seguridad que te detenga si te caes. El escalador depende completamente de su fuerza, habilidad y concentración mental para avanzar en la escalada. El atractivo de la escalada libre en solitario radica en la intensa libertad que ofrece. Los escaladores sienten una conexión profunda con la roca y su entorno, moviéndose en un ritmo que se siente casi como una danza. Requiere absoluta confianza y un control preciso sobre cada movimiento, porque incluso un pequeño error puede tener consecuencias graves. La escalada en solo libre también exige un alto nivel de fortaleza mental. Los escaladores deben controlar su miedo y mantenerse completamente concentrados en el momento presente. Es un deporte mental y físicamente desafiante que pone a prueba los límites de lo que los escaladores pueden lograr cuando dependen únicamente de sus propias habilidades. Para quienes lo practican, la escalada libre en solitario es más que solo escalar. Es una forma profunda de experimentar la pura alegría de superar desafíos y de vivir el mundo desde alturas impresionantes. Y nadie entendía eso mejor que Brad. Con los años, Brad se hizo un nombre no solo por sus ascensos audaces, sino también por su velocidad. Famosamente estableció un récord en The Nose del Capitán en el Parque Nacional de Yosemite, completando la ruta en solo 2 horas y 19 minutos, un récord que se mantuvo con orgullo hasta que fue superado. A los 31 años, Brad ya era una leyenda en el mundo de la escalada. Su ascenso récord, su amor desenfrenado por las montañas y su estilo de escalada casi desafiante a la muerte habían cautivado tanto a escaladores como a espectadores por igual. La pasión de Brad y su necesidad profunda de superar sus límites, de ver hasta dónde podía llegar y de perfeccionar su arte con cada escalada. Su dedicación era evidente en su enfoque al free solo, escalando sin ningún equipo de seguridad, donde las apuestas son tan altas como pueden ser. Y desafortunadamente fue esta búsqueda desenfrenada la que llevó a un final trágico. En un fresco día de noviembre de 2019, Brad Gilbright salió para lo que sería su última escalada en el Potrero Chico, un famoso lugar de escalada en el norte de México, conocido por sus rutas desafiantes y vistas impresionantes. El día comenzó con la emoción y preparación habituales, mientras Brad y su compañero de escalada, Aiden Jacobsen, se preparaban para un descenso que requería tanto habilidad como precisión. Aunque era más conocido por sus atrevidos ascensos en solo libre, ese día estaba haciendo rappel, una técnica que consiste en descender con cuerdas. Optaron por hacer rappel simultáneo.
Un método más rápido pero más arriesgado de descenso, donde dos escaladores equilibran el peso del otro en extremos opuestos de la misma cuerda. Esta técnica permite que los escaladores desciendan al mismo tiempo, pero depende mucho de la vigilancia de cada uno y de la confiabilidad de su equipo. Cuando Brad y Aiden comenzó su rappel, todo parecía normal. Aiden estaba un poco por encima de Brad, cada uno en su respectiva cuerda. La atmósfera era de intensa concentración, y el silencio solo se rompía por los llamados ocasionales entre ellos, para asegurarse de que todo estuviera bien. El descenso avanzaba sin problemas, hasta que de repente ocurrió una falla crítica. Aiden recuerda el momento con una claridad escalofriante. Empezamos a rapelar, le dijo Aiden a la revista Outside. Yo estaba un poco arriba de él, yo estaba a la izquierda, él estaba a la derecha. Entonces, de repente sentí un tirón y empezamos a caer. Fue un momento que te detiene el corazón, de esos que todo escalador teme. Aiden sintió que el estómago se le revolvía cuando la cuerda cedió. En esos segundos aterradores, Brad y Aiden estaban en caída libre. Aiden se estrelló contra un arbusto, que amortiguó un poco su caída antes de que golpeara una cornisa. Milagrosamente sobrevivió con solo heridas menores. Pero para Brad el resultado fue mucho peor. Él gritó, un sonido agudo y desgarrador que atravesó el aire. Aiden, aún recuperándose de su propia caída, escuchó cómo el grito se detenía abruptamente. Básicamente fue un borrón, recordó Aiden. Él gritó. Yo grité. Pasé entre algo de vegetación, y luego lo único que recuerdo es ver su camisa azul de grumichi rebotar por el borde. Abajo, otros escaladores y testigos solo podían mirar con horror. Uno de ellos, que después habló con los rescatistas, describió la escena. Ocurrió tan rápido. En un momento Brad estaba descendiendo. Al siguiente, simplemente ya no estaba. La operación de rescate comenzó de inmediato, con la protección civil local y la comunidad de escaladores movilizándose para recuperar a Brad. Pero ya era demasiado tarde, había caído 180 metros directamente al suelo sin nada que amortiguara su caída. Para cuando los rescatistas lo alcanzaron, Brad ya había sucumbido a sus heridas. El mundo de la escalada quedó de luto por la pérdida de una de sus estrellas más brillantes, un escalador que llevó su pasión hasta los límites absolutos. Los escaladores suelen hablar de la profunda satisfacción que se obtiene al conquistar una ruta difícil, la sensación de logro que proviene de superar los propios límites y la pura belleza de las vistas que ofrecen esas escaladas. Nathaniel Masai Takatsuno, conocido cariñosamente como Nate, encarnó este espíritu al máximo. Con solo 22 años, Nate haría su última escalada en la montaña El Cajón, un lugar donde sentía una profunda conexión con la roca y el mundo natural que lo rodeaba. La montaña El Cajón, ubicada en el condado de San Diego, California, es un destino popular para los escaladores de roca. Hay una variedad de rutas de escalada con diferentes niveles de dificultad en la montaña, lo que la convierte en una de las favoritas tanto para escaladores novatos como experimentados. La pared de granito de la montaña ofrece escaladas desafiantes que atraen a los escaladores que buscan poner a prueba sus habilidades. En la escalada en roca existe un sistema para calificar la dificultad de una escalada. El más comúnmente utilizado es el sistema decimal de Yosemite, IDS. Este sistema de calificación clasifica las escaladas según su dificultad técnica y las habilidades requeridas para completarlas. En este sistema, las calificaciones para una escalada en roca van desde clase 1, que es una caminata fácil por un sendero, hasta clase 5, que implica escalada en roca técnica que requiere cuerdas y protección. Dentro de la clase 5, el IDS desglosa aún más la dificultad desde 5.0 hasta 5.15, con niveles crecientes de dificultad y habilidad técnica requerida. La dificultad de las escaladas en la montaña El Cajón varía ampliamente. Aunque hay rutas accesibles para principiantes, hay rutas clasificadas como 5.12, lo que significa que se consideran muy difíciles y normalmente requieren técnicas avanzadas de escalada y una experiencia significativa. Pero sin importar la dificultad de la escalada, Nate estaba más que listo para el reto, ya que nació y creció en el área de la bahía. Nate siempre veía la Sierra Nevada como su patio de juegos trasero. La pasión de Nate por la escalada era conocida por todos los que lo conocían. Casi todas las noches se le podía encontrar en un gimnasio de escalada, perfeccionando sus habilidades y bromeando con amigos sobre las rutas. El 4 de diciembre de 2022, Nate estaba de muy buen ánimo, saludando a otros escaladores con entusiasmo y compartiendo su emoción por las escaladas del día en rutas como Leónidas y Meteorito.
Su alegría contagiosa por la escalada era evidente para todos los que se cruzaban con él. Pensó que sería solo otro día normal de escalada. Al igual que Brad, Nate amaba la escalada en solo integral porque le permitía sentir una conexión directa y fuerte con las montañas. Sin embargo, este tipo de escalada no tiene la seguridad de las cuerdas si algo sale mal, y en esta escalada algo sí salió mal. En ese fatídico domingo, Nathaniel, como de costumbre, aceptaba el reto de la escalada libre, subiendo por la pared rocosa de la icónica montaña El Cajón. Según James Fairbairn, un testigo en el lugar, Nate llevaba un arnés y tenía una cuerda en su mochila. Probablemente esto era para bajar después de llegar a la cima, pero Nate eligió subir sin usar la cuerda, disfrutando al máximo la experiencia de la escalada libre. Mientras Nate subía por las rutas desafiantes, se movía con cuidado y suavidad. El día estaba despejado y parecía perfecto para escalar. James y otros escaladores observaban desde diferentes lugares, impresionados por la habilidad y valentía de Nate. Sin embargo, incluso las condiciones perfectas y grandes habilidades no pueden eliminar todos los riesgos de escalar, especialmente cuando escalas sin cuerdas. De repente, Nate cometió un pequeño error. Un resbalón. Fue rápido y sorprendente. James, que acababa de terminar su propia escalada y se estaba preparando en la parte de abajo, presenció el momento crítico. Notó un cambio repentino en el movimiento de Nate. Un resbalón o un paso en falso. Sutil pero catastrófico. En un abrir y cerrar de ojos, Nate perdió el agarre y cayó más de 60 metros desde la superficie de la roca hasta el suelo. No pudo detenerse porque no estaba usando su cuerda. En un instante, el día pasó de ser una sesión de escalada normal a una emergencia urgente. James y algunos otros escaladores corrieron a ayudar a Nate tan pronto como cayó al suelo. Lo encontraron sin moverse y sin responder. Inmediatamente comenzaron a hacerle RCP y pidieron ayuda. La ayuda llegó rápido. Aproximadamente 45 minutos después de que Nate cayó, llegó un helicóptero y un paramédico bajó para revisarlo. Pero a pesar de los esfuerzos de James y los demás, el paramédico confirmó lo peor. Nathaniel Takatsuno había fallecido debido a lesiones internas masivas. Este accidente convirtió a Nate en uno de los 50 escaladores que perdieron la vida practicando este deporte en 2022. Y eso es todo por hoy. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Mantente audaz y vive con valentía.